Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Mi nombre es Ana María Aybar y en esta ocasión les traigo la sexta entrega de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. La desgracia se cierne sobre la familia Bennet. Lydia se ha fugado con Wickham. Y esta desafortunada decisión traerá consigo no solo la deshonra para ella, sino también para toda su familia. Elizabeth recibe la visita del señor Darcy, quien en el capítulo anterior le declaró su amor, pero ella le rechazó, pues no solo tenía un mal concepto sobre su persona, en parte debido a las intrigas de Wickham, que formaron en ella una especie de prejuicio hacia su persona, y en parte ese orgullo propio del señor Darcy que no sentaba bien a todo el mundo. Sin embargo, el señor Darcy, consciente de que quizás no podría alcanzar el amor de Elizabeth, quiso despejar toda duda acerca de su integridad, su reputación, ante algunas cosas de que se le acusaba. Y así lo hizo, escribiendo una carta para Elizabeth, como lo vimos en el capítulo anterior. Ahora que la tragedia sobrevuela a la familia de su amada, ¿podrá Darcy seguir amándola a pesar de estas objeciones? ¿Qué pasará con la señora Bennet ahora que su hija favorita se ha fugado? ¿Qué pasará ahora con Elizabeth, quien está experimentando un cambio en sus sentimientos? Lo veremos a continuación. Adiós. Capítulo 47. He estado pensándolo otra vez, Elizabeth, le dijo su tío cuando salían de la ciudad, y finalmente, después de serias consideraciones, me siento inclinado a adoptar el parecer de tu hermana mayor. Me parece poco probable que Wickham quiera hacer daño a una muchacha que no carece de protección ni de amigos y que estaba viviendo con la familia Forster. No iba a suponer que los amigos de la chica se quedarían con los brazos cruzados, ni que él volvería a ser admitido en el regimiento tras tamaña ofensa a su coronel. La tentación no es proporcional al riesgo. ¿Lo crees así de veras?, preguntó Elizabeth animándose por un momento. Yo también empiezo a ser de la opinión de tu tío, dijo la señora Gardiner. Es una violación demasiado grande de la decencia, del honor y del propio interés para haber obrado tan a la ligera. No puedo admitir que Wickham sea tan insensato, y tú misma, Elizabeth, ¿le tienes en tan mal concepto para creerle capaz de una locura semejante? No lo creo capaz de olvidar su propia conveniencia, pero sí de olvidar todo lo que no se refiera a ello. Ojalá fuese como vosotros decís, yo no me atrevo a esperarlo. Y si no, ¿por qué no han ido a Escocia? En primer lugar, contestó el señor Gardiner, no hay pruebas de que no hayan ido. ¿Qué mejor prueba que el haber dejado la silla de postas y haber tomado un coche de alquiler? Además, no pasaron por el camino de Barnet. Bueno, supongamos que están en Londres. Pueden no haberlo hecho más que con el propósito de ocultarse. No es probable que ninguno de los dos ande sobrado de dinero, y habrán creído que les saldría más barato casarse en Londres que en Escocia, aunque les sea más difícil. ¿Pero a qué ese secreto? ¿Por qué tienen que casarse escondidas? ¿Sabes por Jane que el más íntimo amigo de Wickham asegura que nunca pensó casarse con Lydia? Wickham no se casará jamás con una mujer que no tenga dinero, porque él no puede afrontar los gastos de un matrimonio. ¿Y qué merecimientos tiene Lydia? ¿Qué atractivos aparte de su salud, de su juventud y de su buen humor, para que Wickham renuncie por ella a la posibilidad de hacer un buen casamiento? No puedo apreciar con exactitud hasta qué punto le ha de perjudicar en el cuerpo una fuga deshonrosa, pues ignoro las medidas que se toman en estos casos, pero en cuanto a tus restantes objeciones, me parece difícil que puedan sostenerse. Lydia no tiene hermanos que tomen cartas en el asunto, y dado el carácter de mi padre, su indolencia y la poca atención que siempre ha prestado a su familia, Wickham ha podido creer que no se lo tomaría muy a la tremenda. Pero, ¿cómo supones que Lydia sea tan inconsiderada para todo lo que no sea amarle, que consiente en vivir con él de otra manera que siendo su mujer legítima? Así parece, replicó Elizabeth con los ojos llenos de lágrimas. Y es espantoso tener que dudar de la decencia y de la virtud de una hermana. Pero en realidad no sé qué decir. Tal vez la juzgo mal, pero es muy joven. Nunca se le ha acostumbrado a pensar en cosas serias. Y durante el último medio año, o más bien durante un año entero, no ha hecho más que correr en pos de las diversiones y de la vanidad. Se le ha dejado que se entregara al ocio y a la frivolidad,
y que no hiciese más que lo que se le antojaba. Desde que la guarnición del condado se acuarteló en Meryton, no pensó más que en el amor, en el coqueteo y en los oficiales. Hizo todo lo que pudo para excitar, ¿cómo lo diría?, la susceptibilidad de sus sentimientos, que ya son lo bastante vivos por naturaleza. Y todos sabemos que Wickham posee en su persona y en su trato todos los encantos que pueden cautivar a una mujer. Pero ya ves, insistió su tía, que tu hermana no cree a Wickham capaz de tal atentado. Jane nunca cree nada malo de nadie, y mucho menos tratándose de una cosa así, hasta que no se lo hayan demostrado. Pero Jane sabe tan bien como yo quién es Wickham. Las dos sabemos que es un libertino en toda la extensión de la palabra, que carece de integridad y de honor, y que es tan falso y engañoso como atractivo. ¿Estás segura?, preguntó la señora Gardiner, que ardía en deseos de conocer la fuente de información de su sobrina. Segurísima, replicó Elizabeth sonrojándose. Ya te hablé el otro día de su infame conducta con el señor Darcy, y tú misma oíste la última vez en Longbourn de qué manera hablaba del hombre que con tanta indulgencia y generosidad le ha tratado. Y aún hay otra circunstancia que no estoy autorizada, que no vale la pena contar. Lo cierto es que sus embustes sobre la familia de Pemberley no tienen fin. Por lo que nos había dicho de la señorita Darcy, yo creí que sería una muchacha altiva, reservada y antipática. Sin embargo, él sabía que era todo lo contrario. Él debe saber muy bien, como nosotros hemos comprobado, cuán afectuosa y sencilla es. ¿Y Lidia no está enterada de nada de eso? ¿Cómo ignora lo que Jane y tú sabéis? Tienes razón. Hasta que estuve en Kent y traté al señor Darcy y a su primo, el coronel Fitzwilliam, yo tampoco lo supe. Cuando llegué a mi casa, la guarnición del condado iba a salir de Meryton dentro de 3 semanas, de modo que ni Jane, a quien informé de todo, ni yo creímos necesario divulgarlo, porque ¿qué utilidad tendría que echásemos a perder la buena opinión que tenían de él en Hertfordshire? Y cuando se decidió que Lidia iría con los señores Forster a Brighton, jamás se me ocurrió descubrirle la verdadera personalidad de Wickham, pues no me pasó por la cabeza que corriera ningún peligro de ese tipo. Ya comprenderéis que estaba lejos de sospechar que hubiesen de derivarse tan funestas consecuencias. Cuando trasladaron la guarnición a Brighton, ¿no tenías idea de que hubiese algo entre ellos? Ni la más mínima. No recuerdo haber notado ninguna señal de afecto, ni por parte del uno ni por parte del otro. Si hubiese habido algo, buena es mi familia para que les pasara inadvertido. Cuando Wickham entró en el cuerpo, a Lidia le gustó mucho, pero no más que a todas nosotras. Todas las chicas de Meryton y de los alrededores perdieron la cabeza por él durante los 2 primeros meses, pero él nunca hizo a Lidia ningún caso especial, por lo que después de un periodo de admiración extravagante y desenfrenada, dejó de acordarse de él y se dedicó a otros oficiales que le prestaban mayor atención. Aunque pocas cosas nuevas podían añadir a sus temores, esperanzas y conjeturas sobre tan interesante asunto, los viajeros lo debatieron durante todo el camino. Elizabeth no podía pensar en otra cosa. La más punzante de todas las angustias, el reproche a sí misma, le impedía encontrar el menor intervalo de alivio o de olvido. Anduvieron lo más deprisa que pudieron, pasaron la noche en una posada y llegaron a Longbourn al día siguiente, a la hora de comer. El único consuelo de Elizabeth fue que no habría hecho esperar a Jane demasiado. Los pequeños Gardiner, atraídos al ver un carruaje, esperaban de pie en las escaleras de la casa mientras éste atravesaba el camino de entrada. Cuando el coche paró en la puerta, la alegre sorpresa que brillaba en sus rostros y retozaba por todo su cuerpo haciéndoles dar saltos fue el preludio de su bienvenida. Elizabeth les dio un beso a cada uno y corrió al vestíbulo, en donde se encontró con Jane, que bajaba a toda prisa de la habitación de su madre. Se abrazaron con efusión, con los ojos llenos de lágrimas, y Elizabeth preguntó sin perder un segundo si se había sabido algo de los fugitivos. «Todavía no», respondió Jane, «pero ahora que ya ha llegado nuestro querido tío, espero que todo vaya bien». «¿Está papá en la capital?» «Sí, se fue el martes, como te escribí». «¿Y qué noticias habéis tenido de él?» «Pocas. El miércoles me puso unas líneas diciéndome que había llegado bien y dándome su dirección, como yo le había pedido. Solo añadía que no volvería a escribir hasta que tuviese algo importante que comunicarnos». «¿Y mamá, cómo está? ¿Cómo estáis todas?»
Mamá está bien, según veo, aunque muy abatida. Está arriba y tendrá gran satisfacción en veros a todos. Todavía no sale de su cuarto. Mary y Catherine se encuentran perfectamente, gracias a Dios. ¿Y tú, cómo te encuentras?, preguntó Elizabeth. Estás pálida. ¿Cuánto habrás tenido que pasar? Pero Jane aseguró que estaba muy bien. Mientras tanto, los señores Gardiner, que habían estado ocupados con sus hijos, llegaron y pusieron fin a la conversación de las dos hermanas. Jane corrió hacia sus tíos y les dio la bienvenida y las gracias entre lágrimas y sonrisas. Una vez reunidos en el salón, las preguntas hechas por Elizabeth fueron repetidas por los otros y vieron que la pobre Jane no tenía ninguna novedad, pero su ardiente confianza en que todo acabaría bien no la había abandonado. Todavía esperaba que una de esas mañanas llegaría una carta de Lydia o de su padre, explicando los sucesos y anunciando quizá el casamiento. La señora Bennet, a cuya habitación subieron todos después de su breve conversación, les recibió como era de suponer, con lágrimas y lamentaciones, improperios contra la villana conducta de Wickham y quejas por sus propios sufrimientos, echándole la culpa a todo el mundo, menos a quien, por su tolerancia y poco juicio, se debían principalmente los errores de su hija. «Si hubiera podido», decía, «realizar mi proyecto de ir a Brighton con toda mi familia, eso no habría ocurrido. Pero la pobre Lydia no tuvo a nadie que cuidase de ella. Los Forster no tenían que haberla perdido de su vista. Si lo hubiesen vigilado bien, no habría hecho una cosa así. Lydia no es de esa clase de chicas. Siempre supe que los Forsters eran muy poco indicados para hacerse cargo de ella. Pero a mí no se me hizo caso, como siempre. Pobre niña mía. Y ahora Bennet se ha ido, y supongo que desafiará a Wickham, donde quiera que le encuentre. Y como morirá en el lance, ¿qué va a ser de nosotras? Los Collins nos echarán de aquí antes de que él esté frío en su tumba. Y si tú, hermano mío, no nos asistes, no sé qué haremos». Todos protestaron contra tan terroríficas ideas. El señor Gardiner le aseguró que no le faltaría su amparo y dijo que pensaba estar en Londres al día siguiente para ayudar al señor Bennet con todo su esfuerzo para encontrar a Lydia. «No os alarméis inútilmente», añadió. «Aunque bien está prepararse para lo peor, tampoco debe darse por seguro. Todavía no hace una semana que salieron de Brighton. En pocos días más averiguaremos algo, y hasta que no sepamos que no están casados y que no tienen intenciones de estarlo, no demos el asunto por perdido. En cuanto llegue a Londres, recogeré a mi hermano y me lo llevaré a Gracechurch Street. Juntos deliberaremos lo que haya que hacer». «Oh, querido hermano mío», exclamó la señora Bennet, «ese es justamente mi mayor deseo. Cuando llegues a Londres, encuéntralos donde quiera que estén, y si no están casados, haz que se casen. No les permitas que demoren la boda por el traje de novia. Dile a Lydia que tendrá todo el dinero que quiera para comprárselo después. Y sobre todo, impide que Bennet se bata en duelo con Wickham. Dile en el horrible estado en que me encuentro, destrozada, trastornada, con tal temblor y agitación, tales convulsiones en el costado, tales dolores de cabeza y tales palpitaciones que no puedo reposar ni de día ni de noche. Y dile a mi querida Lydia que no encargue sus trajes hasta que me haya visto, pues ella no sabe cuáles son los mejores almacenes. Oh, hermano, qué bueno eres. Sé que tú lo arreglarás todo». El señor Gardiner le repitió que haría todo lo que pudiera y le recomendó que moderase sus esperanzas y sus temores. Conversó con ella de este modo hasta que la comida estuvo en la mesa y la dejó que se desahogase con el ama de llaves que la asistía en ausencia de sus hijas. Aunque su hermano y su cuñada estaban convencidos de que no había motivo para que no bajara a comer, no se atrevieron a pedirle que se sentara con ellos a la mesa, porque temían su imprudencia delante de los criados y creyeron preferible que solo una de ellas, en la que más podían confiar, se enterase de sus cuitas.
En el comedor aparecieron Mary y Catherine, que habían estado demasiado ocupadas en sus habitaciones para presentarse antes. La una acababa de dejar sus libros y la otra su tocador. Pero tanto la una como la otra estaban muy tranquilas y no parecían alteradas. Solo la segunda tenía un acento más colérico que de costumbre, sea por la pérdida de su hermana favorita o por la rabia de no hallarse ella en su lugar. Poco después de sentarse a la mesa, Mary, muy segura de sí misma, cuchicheó con Elizabeth con aires de gravedad en su reflexión. Es un asunto muy desdichado y probablemente será muy comentado, pero hemos de sobreponernos a la oleada de la malicia y derramar sobre nuestros pechos heridos el bálsamo del consuelo fraternal. Al llegar aquí, notó que Elizabeth no tenía ganas de contestar y añadió: aunque sea una desgracia para Lidia, para nosotras puede ser una lección provechosa. La pérdida de la virtud en la mujer es irreparable. Un solo paso en falso lleva en sí la ruina final. Su reputación no es menos frágil que su belleza, y nunca será lo bastante cautelosa en su comportamiento hacia las indignidades del otro sexo. Elizabeth, atónita, alzó los ojos, pero estaba demasiado angustiada para responder. Mary continuó consolándose con moralejas por el estilo, extraídas del infortunio que tenían ante ellos. Por la tarde, las dos hijas mayores de los Bennet pudieron estar solas durante media hora, y Elizabeth aprovechó al instante la oportunidad para hacer algunas preguntas que Jane tenía igual deseo de contestar. Después de lamentarse juntas de las terribles consecuencias del suceso, que Elizabeth daba por ciertas y que la otra no podía asegurar que fuesen imposibles, la primera dijo: «Cuéntame todo lo que yo no sepa, dame más detalles. ¿Qué dijo el coronel Forster? ¿No tenía ninguna sospecha de la fuga? Debían verlos siempre juntos». El coronel Forster confesó que alguna vez notó algún interés, especialmente por parte de Lidia, pero no vio nada que le alarmase. Me da pena de él. Estuvo de lo más atento y amable. Se disponía a venir a vernos antes de saber que no habían ido a Escocia, y cuando se presumió que estaban en Londres, apresuró su viaje. ¿Y Denny estaba convencido de que Wickham no se casaría? ¿Sabía que iban a fugarse? ¿Ha visto a Denny el coronel Forster? Sí, pero cuando le interrogó, Denny dijo que no estaba enterado de nada y se negó a dar su verdadera opinión sobre el asunto. No repitió su convicción de que no se casarían, y por eso pienso que a lo mejor lo interpretó mal. Supongo que hasta que vino el coronel Forster, nadie de la casa dudó de que estuviesen casados. ¿Cómo se nos iba a ocurrir tal cosa? Yo me sentí triste porque sé que es difícil que mi hermana sea feliz casándose con Wickham debido a sus pésimos antecedentes. Nuestros padres no sabían nada de eso, pero se dieron cuenta de lo imprudente de semejante boda. Entonces Catherine confesó, muy satisfecha de saber más que nosotros, que la última carta de Lidia ya daba a entender lo que tramaban. Parece que le decía que se amaban desde hacía unas semanas. Pero no antes de irse a Brighton. Creo que no. ¿Y el coronel Forster tiene mal concepto de Wickham? ¿Sabe cómo es en realidad? He de confesar que no habló tan bien de él como antes. Le tiene por imprudente y manirroto, y se dice que ha dejado en Meryton grandes deudas, pero yo espero que no sea cierto. Oh, Jane, si no hubiésemos sido tan reservadas y hubiéramos dicho todo lo que sabíamos de Wickham, esto no habría sucedido. Tal vez habría sido mejor, repuso su hermana, pero no es justo publicar las faltas del pasado de una persona, ignorando si se ha corregido. Nosotras obramos de buena fe. ¿Repitió el coronel Forster los detalles de la nota que Lidia dejó a su mujer? La trajo consigo para enseñárnosla. Jane la sacó de su cartera y se la dio a Elizabeth. Este era su contenido. Querida Harriet, te vas a reír al saber a dónde me he ido, y ni yo puedo dejar de reírme pensando en el susto que te llevarás mañana cuando no me encuentres. Me marcho a Gretna Green, y si no adivinas con quién, creeré que eres una tonta, pues es el único hombre a quien amo en el mundo, por lo que no creo hacer ningún disparate yéndome con él.
Si no quieres, no se lo digas a los de mi casa, pues así será mayor su sorpresa cuando les escriba y firme Lydia Wickham. Será una broma estupenda. Casi no puedo escribir de risa. Te ruego que me excuses con Pratt por no cumplir mi compromiso de bailar con él esta noche. Dile que espero que me perdone cuando lo sepa todo, y también que bailaré con él con mucho gusto en el primer baile en que nos encontremos. Mandaré por mis trajes cuando vaya a Longbourn, pero dile a Sally que arregle el corte del vestido de muselina de casa antes de que lo empaquetes. ¡Adiós! Dale recuerdos al coronel Forsters. Espero que brindaréis por nuestro feliz viaje. Afectuosos saludos de tu amiga, Lydia Bennet. «Oh, Lydia, qué inconsciente, qué inconsciente», exclamó Elizabeth al acabar de leer. «Qué carta para estar escrita en semejante momento». Pero al menos parece que se tomaba en serio el objeto de su viaje. No sabemos a qué puede haberla arrastrado Wickham, pero el propósito de Lydia no era tan infame. Pobre padre mío, cuánto lo habrá sentido. Nunca vi a nadie tan abrumado. Estuvo 10 minutos sin poder decir una palabra. Mamá se puso mala enseguida. Había tal confusión en toda la casa. ¿Hubo algún criado que no se enterase de toda la historia antes de terminar el día? No sé, creo que no, pero era muy difícil ser cauteloso en aquellos momentos. Mamá se puso histérica y aunque yo la asistí lo mejor que pude, no sé si hice lo que debía. El horror de lo que había sucedido casi me hizo perder el sentido. Te has sacrificado demasiado por mamá, no tienes buena cara. Ojalá hubiese estado yo a tu lado. Así habrías podido cuidarte tú. Mary y Catherine se portaron muy bien, y no dudo que me habrían ayudado, pero no lo creí conveniente para ninguna de las dos. Catherine es débil y delicada, y Mary estudia tanto que sus horas de reposo no deben ser interrumpidas. Tía Phillips vino a Longbourn el martes, después de marcharse papá, y fue tan buena que se quedó conmigo hasta el jueves. Nos ayudó y animó mucho a todas. Lady Lucas estuvo también muy amable. Vino el viernes por la mañana para condolerse y ofrecernos sus servicios en todo lo que le fuera posible y enviarnos a cualquiera de sus hijas si creíamos que podrían sernos útiles. Más habría valido que se hubiesen quedado en su casa, dijo Elizabeth. Puede que sus intenciones fueran buenas, pero en desgracias como esta se debe rehuir de los vecinos. No pueden ayudarnos y su condolencia es ofensiva. Que se complazcan criticándonos a distancia. Preguntó entonces cuáles eran las medidas que pensaba tomar su padre en la capital con objeto de encontrar a su hija. Creo que tenía intención de ir a Epsom, contestó Jane, que es donde ellos cambiaron de caballos por última vez. Hablará con los postillones y verá qué puede sonsacarles. Su principal objetivo es descubrir el número del coche de alquiler con el que salieron de Clapham, que había llegado de Londres con un pasajero, y como mi padre opina que el hecho de que un caballero y una dama cambien de carruaje puede ser advertido, quiere hacer averiguaciones en Clapham. Si pudiese descubrir la casa en la que el cochero dejó al viajero, no sería difícil averiguar el tipo de coche que era y el número. No sé qué otros planes tendría, pero tenía tal prisa por irse y estaba tan desolado que solo pude sacarle esto. Capítulo 48. Todos esperaban carta del señor Bennet a la mañana siguiente, pero llegó el correo y no trajo ni una línea suya. Su familia sabía que no era muy aficionado a escribir, pero en aquella ocasión creían que bien podía ser una excepción. Se vieron, por tanto, obligados a suponer que no había buenas noticias, pero incluso en ese caso preferían tener la certeza. El señor Gardiner esperó solo a que llegase el correo y se marchó. Cuando se fue, todos se quedaron con la seguridad de que así, al menos tendrían constante información de lo que ocurriese. El señor Gardiner les prometió persuadir al señor Bennet de que regresara a Longbourn cuanto antes para consuelo de su esposa, que consideraba su vuelta como única garantía de que no moriría en el duelo. La señora Gardiner y sus hijos permanecerían en Hertfordshire unos días más, pues ésta creía que su presencia sería útil a sus sobrinas. Las ayudaba a cuidar a la señora Bennet
y le servía de gran alivio en sus horas libres. Su otra tía las visitaba a menudo con el fin, según decía, de darles ánimos, pero como siempre les contaba algún nuevo ejemplo de los despilfarros y de la falta de escrúpulos de Wickham. Rara vez se marchaba sin dejarlas aún más descorazonadas. Todo Meryton se empeñaba en desacreditar al hombre que solo 3 meses antes había sido considerado como un ángel de luz. Se decía que debía dinero en todos los comercios de la ciudad, y sus intrigas, honradas con el nombre de seducciones, se extendían a todas las familias de los comerciantes. Todo el mundo afirmaba que era el joven más perverso del mundo, y empezaron a decir que siempre habían desconfiado de su aparente bondad. Elizabeth, a pesar de no dar crédito ni a la mitad de lo que murmuraban, creía lo bastante para afianzar su previa creencia en la ruina de su hermana, y hasta Jane comenzó a perder las esperanzas, especialmente cuando llegó el momento en que, de haber ido a Escocia, se habrían recibido ya noticias suyas. El señor Gardiner salió de Longbourn el domingo, y el martes tuvo carta a su mujer. Le decía que a su llegada había ido enseguida en busca de su cuñado, y se lo había llevado a Great Charles Street, que el señor Bennet había estado en Epsom y en Clapham, pero sin ningún resultado, y que ahora quería preguntar en todas las principales hosterías de la ciudad, pues creía posible que se hubiesen albergado en una de ellas a su llegada a Londres, antes de procurarse otro alojamiento. El señor Gardiner opinaba que esta tentativa era inútil, pero como su cuñado estaba empeñado en llevarla a cabo, le ayudaría. Añadía que el señor Bennet se negaba a irse de Londres y prometía escribir en breve. En una postdata decía lo siguiente: «He escrito al coronel Forster suplicándole que averigüe entre los amigos del regimiento si Wickham tiene parientes o relaciones que puedan saber en qué parte de la ciudad estará oculto. Si hubiese alguien a quien se pudiera acudir con alguna probabilidad de obtener esa pista, se adelantaría mucho. Por ahora no hay nada que nos oriente. No dudo que el coronel Forster hará todo lo que esté a su alcance para complacernos. Pero quizá Elizabeth pueda indicarnos mejor que nadie si Wickham tiene algún pariente». Elizabeth comprendió el porqué de esta alusión, pero no podía corresponder a ella. Jamás había oído decir si tenía parientes aparte de su padre y su madre, muertos hacía muchos años. Pero era posible que alguno de sus compañeros fuera capaz de dar mejor información, y aunque no era optimista, consideraba acertado preguntarlo. En Longbourn los días transcurrían con gran ansiedad que crecía con la llegada del correo. Todas las mañanas esperaban las cartas con impaciencia. Por carta habían de saber la mala o buena marcha del asunto, y cada día creían que iban a recibir alguna noticia de importancia. Pero antes de que volvieran a saber del señor Gardiner, llegó de Hunsford una misiva para el señor Bennet de su primo Collins. Como Jane había recibido la orden de leer en ausencia de su padre todo lo que recibiese, abrió la carta. Elizabeth, que sabía cómo eran las epístolas de Collins, leyó también por encima del hombro de su hermana. Decía así: «Mi querido señor, nuestro parentesco y mi situación en la vida me llevan a darle mis condolencias por la grave aflicción que está padeciendo, de la que fuimos informados por una carta de Hertfordshire. No dude de que tanto la señora Collins como yo le acompañamos en el sentimiento a usted y a toda su respetable familia en la presente calamidad, que ha de ser muy amarga, puesto que el tiempo no la puede borrar. No faltarán argumentos por mi parte para aliviar tan tremenda desventura o servir de consuelo en circunstancias que para un padre han de ser más penosas que para todos los demás. La muerte de una hija habría sido una bendición comparada con esto, y es más lamentable porque hay motivos para suponer, según me dice mi querida Charlotte, que esa licenciosa conducta de su hija procede de un deplorable exceso de indulgencia, aunque al mismo tiempo, y para consuelo suyo y de su esposa, me inclino a pensar que debía ser de naturaleza perversa, pues de otra suerte no habría incurrido en tal atrocidad a una edad tan temprana. De todos modos, es usted digno de compasión, opinión que no solo comparte la señora Collins, sino también Lady Catherine y su hija, a quienes he referido el hecho. Están de acuerdo conmigo en que ese mal paso de su hija será perjudicial para la suerte de las demás, porque,
¿quién, como la propia Lady Catherine dice afablemente, querrá emparentar con semejante familia? Esta consideración me mueve a recordar con la mayor satisfacción ciertos sucesos del pasado noviembre, pues a no haber ido las cosas como fueron, me vería ahora envuelto en toda la tristeza y desgracia de ustedes. Permítanme, pues, que le aconseje, querido señor, que se resigne todo lo que pueda y arranque a su indigna hija para siempre de su corazón, y deje que recoja ella los frutos de su abominable ofensa. El señor Gardiner no volvió a escribir hasta haber recibido contestación del coronel Forster, pero no pudo decir nada bueno. No se sabía que Wickham tuviese relación con ningún pariente y se aseguraba que no tenía ninguno cercano. Antiguamente había tenido muchas amistades, pero desde su ingreso en el ejército parecía apartado de todo el mundo. No había nadie, por consiguiente, capaz de dar noticias de su paradero. Había un poderoso motivo para que se ocultara, que venía a sumarse al temor de ser descubierto por la familia de Lidia, y era que había dejado tras de sí una gran cantidad de deudas de juego. El coronel Forster opinaba que serían necesarias más de 1000 libras para clarear sus cuentas en Brighton. Mucho debía en la ciudad, pero sus deudas de honor eran aún más elevadas. El señor Gardiner no se atrevió a ocultar estos detalles a la familia de Longbourn. Jane se horrorizó. Un jugador. Eso no lo esperaba. No podía imaginármelo. Añadía el señor Gardiner en su carta que el señor Bennet iba a regresar a Longbourn al día siguiente, que era sábado. Desanimado por el fracaso de sus pesquisas, había cedido a las instancias de su cuñado para que se volviese a su casa y le dejase hacer a él mientras las circunstancias no fuesen más propicias para una acción conjunta. Cuando se lo dijeron a la señora Bennet, no demostró la satisfacción que sus hijas esperaban, en vista de sus inquietudes por la vida de su marido. —¿Que viene a casa? ¡Y sin la pobre Lidia! —exclamó. —No puede creer que salga de Londres sin haberlos encontrado. ¿Quién retará a Wickham y hará que se case si Bennet regresa? Como la señora Gardiner ya tenía ganas de estar en su casa, se convino que se iría a Londres con los niños aprovechando la vuelta del señor Bennet. Por consiguiente, el coche de Longbourn les condujo hasta la primera etapa de su camino y trajo de vuelta al señor Bennet. La señora Gardiner se fue perpleja, aún al pensar en el encuentro casual de Elizabeth y su amigo de Derbyshire en dicho lugar. Elizabeth se había abstenido de pronunciar su nombre, y aquella especie de semi-esperanza que la tía había alimentado de que recibirían una carta de él al llegar a Longbourn se había quedado en nada. Desde su llegada, Elizabeth no había tenido ninguna carta de Pemberley. El desdichado estado de toda la familia hacía innecesaria cualquier otra excusa para explicar el abatimiento de Elizabeth. Nada, por lo tanto, podía conjeturarse sobre aquello, aunque Elizabeth, que por aquel entonces sabía a qué atenerse acerca de sus sentimientos, le constaba que, a no ser por Darcy, habría soportado mejor sus temores por la deshonra de Lidia. Se habría ahorrado 1 o 2 noches de no dormir. El señor Bennet llegó con su acostumbrado aspecto de filósofo. Habló poco, como siempre, no dijo nada del motivo que le había impulsado a regresar, y pasó algún tiempo antes de que sus hijas tuvieran el valor de hablar del tema. Por la tarde, cuando se reunió con ellas a la hora del té, Elizabeth se aventuró a tocar la cuestión. Expresó en pocas palabras su pena por lo que su padre debía de haber sufrido, y éste contestó: «Déjate. ¿Quién iba a sufrir sino yo? Ha sido por mi culpa, y está bien que lo pague». «No seas tan severo contigo mismo», replicó Elizabeth. «No hay contemplaciones que valgan en males tan grandes. La naturaleza humana es demasiado propensa a recurrir a ellas. No, Lizzie. Deja que una vez en la vida me dé cuenta de lo mal que he obrado. No voy a morir de la impresión. Se me pasará bastante pronto». «¿Crees que están en Londres?» «Sí. ¿Dónde si no podrían estar tan bien escondidos?» «Y Lidia siempre deseó tanto ir a Londres», añadió Catherine. «Entonces debe de ser feliz», dijo su padre fríamente, «y no saldrá de allí en mucho tiempo». Después de un corto silencio, prosiguió: «Lizzie,
No me guardes rencor por no haber seguido tus consejos del pasado mayo. Lo ocurrido demuestra que eran acertados. En ese momento fueron interrumpidos por Jane, que venía a buscar el té para su madre. «Mira qué bien», exclamó el señor Bennet. «Eso presta cierta elegancia al infortunio. Otro día haré yo lo mismo. Me quedaré en la biblioteca con mi gorro de dormir y mi batín, y os daré todo el trabajo que pueda. ¿O acaso lo deje para cuando se escape Catherine?» «Yo no voy a escaparme, papá», gritó Catherine furiosa. «Si yo hubiese ido a Brighton, me habría portado mejor que Lidia». «¿Tú a Brighton? No me fiaría de ti ni que fueras nada más que a la esquina. No, Catherine. Por fin he aprendido a ser cauto, y tú lo has de sentir. No volverá a entrar en esta casa un oficial aunque vaya de camino. Los bailes quedarán absolutamente prohibidos, a menos que os acompañe una de vuestras hermanas, y nunca saldréis ni a la puerta de la casa sin haber demostrado que habéis vivido 10 minutos del día de un modo razonable». Catherine se tomó en serio todas estas amenazas y se puso a llorar. Bueno, dijo el señor Bennet, no te pongas así. Si eres buena chica en los próximos 10 años, en cuanto pasen, te llevaré a ver un desfile. Capítulo 49. 2 días después de la vuelta del señor Bennet, mientras Jane y Elizabeth paseaban juntas por el plantío de arbustos de detrás de la casa, vieron al ama de llaves que venía hacia ellas. Creyeron que iba a llamarlas de parte de su madre y corrieron a su encuentro, pero la mujer le dijo a Jane: «Dispense que la interrumpa, señorita, pero he supuesto que tendría usted alguna buena noticia de la capital y por eso me he tomado la libertad de venir a preguntárselo». «¿Qué dice usted, Hill? No he sabido nada». «Querida señorita», exclamó la señora Hill con gran asombro, ¿ignora que ha llegado un propio para el amo, enviado por el señor Gardiner? Ha estado aquí media hora y el amo ha tenido una carta». Las 2 muchachas se precipitaron hacia la casa, demasiado ansiosas para poder seguir conversando. Pasaron del vestíbulo al comedor, de allí a la biblioteca, pero su padre no estaba en ninguno de esos sitios. Iban a ver si estaba arriba con su madre, cuando se encontraron con el mayordomo, que les dijo: «Si buscan ustedes a mi amo, señoritas, lo encontrarán paseando por el sotillo». Jane y Elizabeth volvieron a atravesar el vestíbulo y, cruzando el césped, corrieron detrás de su padre, que se encaminaba hacia un bosquecillo de al lado de la cerca. Jane, que no era tan ligera ni tenía la costumbre de correr de Elizabeth, se quedó atrás, mientras su hermana llegaba jadeante hasta su padre y exclamó: «¿Qué noticias hay, papá? ¿Qué noticias hay? ¿Has sabido algo de mi tío?» «Sí, me ha mandado una carta por un propio». «¿Y qué nuevas trae? ¿Buenas o malas?» «¿Qué se puede esperar de bueno?», dijo el padre sacando la carta del bolsillo. «Tomad, leed si queréis». Elizabeth cogió la carta con impaciencia. Jane llegaba entonces. «Léela en voz alta», pidió el señor Bennet, «porque todavía no sé de qué se trata». Great Charles Street, lunes 2 de agosto. «Mi querido hermano, por fin puedo enviarte noticias de mi sobrina, y tales en conjunto que espero te satisfagan. Poco después de haberte marchado tú el sábado, tuve la suerte de averiguar en qué parte de Londres se encontraban. Los detalles me los reservo para cuando nos veamos. Bástete saber que ya están descubiertos. Les he visto a los 2. «Entonces es lo que siempre he esperado», exclamó Jane. «Están casados». Elizabeth siguió leyendo. «No están casados, ni creo que tengan intención de estarlo, pero si quieres cumplir los compromisos que me he permitido contraer en tu nombre, no pasará mucho sin que lo estén. Todo lo que tienes que hacer es asegurar a tu hija como dote su parte igual en las 5.000 libras que recibirán tus hijas a tu muerte y a la de tu esposa,
y prometer que le pasarás, mientras vivas, 100 libras anuales. Estas son las condiciones que, bien mirado, no he vacilado en aceptar por ti, pues me creí autorizado para ello. Te mando la presente por un propio, pues no hay tiempo que perder para que me des una contestación. Comprenderás fácilmente, por todos los detalles, que la situación del señor Wickham no es tan desesperada como se ha creído. La gente se ha equivocado, y me complazco en afirmar que después de pagadas todas las deudas, todavía quedará algún dinerillo para dotar a mi sobrina como adición a su propia fortuna. Si, como espero, me envías plenos poderes para actuar en tu nombre en todo este asunto, daré órdenes enseguida a Haggerstone para que redacte el oportuno documento. No hay ninguna necesidad de que vuelvas a la capital. Por consiguiente, quédate tranquilo en Longbourn y confía en mi diligencia y cuidado. Contéstame cuanto antes y procura escribir con claridad. Hemos creído lo mejor que mi sobrina salga de mi casa para ir a casarse, cosa que no dudo aprobarás. Hoy van a venir. Volveré a escribirte tan pronto como haya algo nuevo. Tuyo, E. Gardiner. ¿Es posible?, exclamó Elizabeth al terminar la carta. ¿Será posible que se case con ella? Entonces Wickham no es tan despreciable como creíamos, observó Jane. Querido papá, te doy la enhorabuena. ¿Ya has contestado la carta? No, pero hay que hacerlo enseguida. Elizabeth le rogó vehementemente que no lo demorase. Querido papá, vuelve a casa y ponte a escribir inmediatamente. Piensa lo importante que son los minutos en estos momentos. Deja que yo escriba por ti, dijo Jane, si no quieres molestarte. Mucho me molesta, repuso él, pero no hay más remedio, y regresó con ellas a la casa. Supongo que aceptarás, añadió Elizabeth. ¿Aceptar? Si estoy avergonzado de que pida tan poco. Deben casarse, aunque él sea como es. Sí, deben casarse. No se puede hacer otra cosa. Pero hay 2 puntos que quiero aclarar. Primero, ¿cuánto dinero ha adelantado tu tío para resolver eso? Y segundo, ¿cómo voy a pagárselo? ¿Dinero? ¿Mi tío?, preguntó Jane. ¿Qué quieres decir? Digo que no hay hombre en su sano juicio que se case con Lidia por tan leve tentación como son 100 libras anuales durante mi vida y 50 cuando yo me muera. Es muy cierto, dijo Elizabeth. No se me había ocurrido. Pagadas sus deudas y que todavía quede algo. Eso debe ser obra de mi tío. Qué hombre tan bueno y generoso. Temo que esté pasando apuros, pues con una pequeña cantidad no se hace todo eso. No, dijo el señor Bennet. Wickham es un loco si acepta a Lidia por menos de 10.000 libras. Sentiría juzgarle tan mal cuando vamos a empezar a ser parientes. ¿10.000 libras? No lo quiera Dios. ¿Cuándo podríamos pagar la mitad de esa suma? El señor Bennet no contestó, y, ensimismados todos en sus pensamientos, continuaron en silencio hasta llegar a la casa. El padre se metió en la biblioteca para escribir, y las muchachas se fueron al comedor. ¿Se irán a casar? ¿De veras?, exclamó Elizabeth en cuanto estuvieron solas. ¡Qué raro! Y habremos de dar gracias aún, a pesar de las pocas probabilidades de felicidad de ese matrimonio y de la perfidia de Wickham, todavía tendremos que alegrarnos. ¡Oh, Lidia! Me consuelo pensando, replicó Jane, que seguramente no se casaría con Lidia si no la quisiera. Aunque nuestro bondadoso tío haya hecho algo por salvarlo, no puedo creer que haya adelantado 10.000 libras ni nada parecido. Tiene hijos y puede tener más. No alcanzaría a ahorrar ni la mitad de esa suma. Si pudiéramos averiguar a cuánto ascienden las deudas de Wickham, dijo Elizabeth, y cuál es la dote que el tío Gardiner da a nuestra hermana, sabríamos exactamente lo que ha hecho por ellos, pues Wickham no tiene ni medio chelín. Jamás podremos pagar la bondad del tío. El llevarla a su casa y ponerla bajo su dirección y amparo personal es un sacrificio que nunca podremos agradecer bastante. Ahora debe estar con ellos. Si tanta bondad no le hace sentirse miserable, nunca merecerá ser feliz. ¡Qué vergüenza para ella encontrarse cara a cara con nuestra tía!
Unos y otros hemos de procurar olvidar lo sucedido, dijo Jane. Espero que todavía sean dichosos. A mi modo de ver, el hecho de que Wickham haya accedido a casarse es prueba de que han entrado por el buen camino. Su mutuo afecto les hará sentar la cabeza, y confío que les volverá tan razonables que con el tiempo nos harán olvidar su pasada imprudencia. Se han portado de tal forma, replicó Elizabeth, que ni tú, ni yo, ni nadie podrá olvidarlo nunca. Es inútil hablar de eso. Se les ocurrió entonces a las muchachas que su madre ignoraba por completo todo aquello. Fueron a la biblioteca y le preguntaron a su padre si querría que se lo dijeran. El señor Bennet estaba escribiendo y sin levantar la cabeza contestó fríamente: «Como gustéis». «¿Podemos enseñarle la carta de tío Gardiner?» «Enseñadle lo que queráis y largaos». Elizabeth cogió la carta de encima del escritorio y las dos hermanas subieron a la habitación de su madre. Mary y Catherine estaban con la señora Bennet y, por lo tanto, tenían que enterarse también. Después de una ligera preparación para las buenas nuevas, se leyó la carta en voz alta. La señora Bennet apenas pudo contenerse, y en cuanto Jane llegó a las esperanzas del señor Gardiner de que Lydia estaría pronto casada, estalló su gozo, y todas las frases siguientes lo aumentaron. El júbilo le producía ahora una exaltación que la angustia y el pesar no le habían ocasionado. Lo principal era que su hija se casase. El temor de que no fuera feliz no le preocupó lo más mínimo. No la humilló el pensar en su mal proceder. «Mi querida, mi adorada Lydia», exclamó. «Es estupendo. Se casará. La volveré a ver. Casada a los 16 años. Oh, qué bueno y cariñoso eres, hermano mío. Ya sabía yo que había de ser así, que todo se arreglaría. Qué ganas tengo de verla. Y también al querido Wickham. Pero, ¿y los vestidos? ¿Y el traje de novia? Voy a escribirle ahora mismo a mi cuñada para eso. Lizzie, querida mía, corre a ver a tu padre y pregúntale cuánto va a darle. Espera, iré yo misma. Toca la campanilla, Catherine, para que venga Hill. Me vestiré en un momento. Mi querida, mi Lydia de mi alma, qué contentas nos pondremos las dos al vernos». La hermana mayor trató de moderar un poco la violencia de su exaltación y de hacer pensar a su madre en las obligaciones que el comportamiento del señor Gardiner les imponía a todos. «Pues hemos de atribuir este feliz desenlace», añadió, «a su generosidad. Estamos convencidos de que ha socorrido a Wickham con su dinero». «Bueno», exclamó la madre, «es muy natural. ¿Quién lo había de hacer más que tu tío? Si no hubiese tenido hijos, habríamos heredado su fortuna, ya lo sabéis, y esta es la primera vez que hace algo por nosotros, aparte de unos pocos regalos. ¡Qué feliz soy! Dentro de poco tendré una hija casada, la señora Wickham. ¡Qué bien suena! Y cumplió solo 16 años el pasado junio. Querida Jane, estoy tan emocionada que no podré escribir, así que yo dictaré y tú escribirás por mí. Después determinaremos con tu padre lo relativo al dinero, pero las otras cosas hay que arreglarlas ahora mismo». Se disponía a tratar de todos los particulares sobre sedas, muselinas y batistas, y al instante habría dictado algunas órdenes si Jane no la hubiese convencido, aunque con cierta dificultad, de que primero debería consultar con su marido. Le hizo comprender que un día de retraso no tendría la menor importancia, y la señora Bennet estaba muy feliz para ser tan obstinada como siempre. Además, ya se le habían ocurrido otros planes. «Iré a Meryton en cuanto me vista, a comunicar tan excelentes noticias a mi hermana Phillips, y al regreso podré visitar a Lady Lucas y a la señora Long. Catherine, baja corriendo y pide el coche. Estoy segura de que me sentará muy bien tomar el aire. Niñas, ¿queréis algo para Meryton? Oh, aquí viene Hill. Querida Hill, ¿se ha enterado ya de las buenas noticias? La señorita Lydia va a casarse. Y para que brinden por su boda, se beberán ustedes un ponche». La señora Hill manifestó su satisfacción y les dio parabienes a todas. Elizabeth, mareada ante tanta locura, se refugió en su cuarto para dar libre curso a sus pensamientos.
La situación de la pobre Lidia había de ser, aun poniéndose en lo mejor, bastante mala, pero no era eso lo peor. Tenía que estar aún agradecida, pues aunque mirando al porvenir de su hermana, no podía esperar ninguna felicidad razonable ni ninguna prosperidad en el mundo, mirando hacia atrás a lo que solo 2 horas antes Elizabeth había temido tanto. No se podía negar que todavía había tenido suerte. Capítulo 50. Anteriormente, el señor Bennet había querido muchas veces ahorrar una cierta cantidad anual para mejorar el caudal de sus hijas y de su mujer, si ésta le sobrevivía, en vez de gastar todos sus ingresos. Y ahora se arrepentía de no haberlo hecho. Esto le habría evitado a Lidia endeudarse con su tío por todo lo que ahora tenía que hacer por ella, tanto en lo referente a la honra como al dinero. Habría podido darse, además, el gusto de tentar a cualquiera de los más brillantes jóvenes de Gran Bretaña a casarse con ella. Estaba seriamente consternado que por un asunto que tan pocas ventajas ofrecía para nadie, su cuñado tuviese que hacer tantos sacrificios, y quería averiguar el importe de su donativo a fin de devolvérselo cuando le fuese posible. En los primeros tiempos del matrimonio del señor Bennet se consideró que no había ninguna necesidad de hacer economía, pues se daba por descontado que nacería un hijo varón y que éste heredaría la hacienda al llegar a la edad conveniente, con lo que la viuda y las hijas quedarían aseguradas. Pero vinieron al mundo sucesivamente 5 hijas y el varón no aparecía. Años después del nacimiento de Lidia, la señora Bennet creía aún que llegaría el heredero, pero al fin se dio ya por vencida. Ahora era demasiado tarde para ahorrar. La señora Bennet no tenía ninguna aptitud para la economía, y el amor de su marido a la independencia fue lo único que impidió que se excediesen en sus gastos. En las capitulaciones matrimoniales había 5.000 libras aseguradas para la señora Bennet y sus hijas, pero la distribución dependía de la voluntad de los padres. Por fin este punto iba a decidirse en lo referente a Lidia, y el señor Bennet no vaciló en acceder a lo propuesto. En términos de gratitud por la bondad de su cuñado, aunque expresados muy concisamente, confió al papel su aprobación a todo lo hecho y su deseo de cumplir los compromisos contraídos en su nombre. Nunca hubiera creído que Wickham consintiese en casarse con Lidia a costa de tan pocos inconvenientes como lo que resultaba de aquel arreglo. 10 libras anuales era lo máximo que iba a perder al dar las 100 que debía entregarles, pues entre los gastos ordinarios fijos, el dinero suelto que le daba a Lidia y los continuos regalos en metálico que le hacía su madre, se iba en Lidia poco menos que aquella suma. Otra de las cosas que le sorprendieron gratamente fue que todo se hiciera con tan insignificante molestia para él, pues su principal deseo era siempre que le dejasen tranquilo. Pasado el primer arranque de ira que le motivó buscar a su hija, volvió, como era de esperar, a su habitual indolencia. Despachó pronto la carta. Eso sí, tardaba en emprender las cosas, pero era rápido en ejecutarlas. En la carta pedía más detalles acerca de lo que le adeudaba a su cuñado, pero estaba demasiado resentido con Lidia para enviarle ningún mensaje. Las buenas nuevas se extendieron rápidamente por la casa y con proporcional prontitud por la vecindad. Cierto que hubiera dado más que hablar que Lidia Bennet hubiese venido a la ciudad, y que habría sido mejor aún si lo hubiesen recluido en alguna granja distante, pero ya había bastante que charlar sobre su matrimonio, y los bien intencionados deseos de que fuese feliz que antes habían expresado las malévolas viejas de Meryton no perdieron más que un poco de su viveza en este cambio de circunstancias, pues con semejante marido se daba por segura la desgracia de Lidia. Hacía 15 días que la señora Bennet no bajaba de sus habitaciones, pero a fin de solemnizar tan faustos acontecimientos, volvió a ocupar radiante su sitio a la cabecera de la mesa. En su triunfo no había el más mínimo sentimiento de vergüenza. El matrimonio de una hija que constituyó el principal de sus anhelos desde que Jane tuvo 16 años iba ahora a realizarse. No pensaba ni hablaba más que de bodas elegantes, muselinas finas, nuevos criados y nuevos carruajes. Estaba ocupadísima buscando en la vecindad una casa conveniente para la pareja, y sin saber ni considerar cuáles serían sus ingresos, rechazó muchas por falta de amplitud o de suntuosidad.
Hay Park, decía, iría muy bien si los Goldies lo dejasen, o la casa de Stock, si el salón fuese mayor. Pero Ashworth está demasiado lejos. Yo no podría resistir que viviese a 10 millas de distancia. En cuanto a la quinta de Purvis, los áticos son horribles. Su marido la dejaba hablar sin interrumpirla mientras los criados estaban delante, pero cuando se marcharon le dijo: «Señora Bennet, antes de tomar ninguna de esas casas, o todas ellas para tu hija, vamos a dejar las cosas claras. Hay en esta vecindad una casa donde nunca serán admitidos. No animaré el impudor de ninguno de los dos recibiéndolos en Longbourn». A esta declaración siguió una larga disputa, pero el señor Bennet se mantuvo firme. Se pasó de este punto a otro y la señora Bennet vio con asombro y horror que su marido no quería adelantar ni una guinea para comprar el traje de novia a su hija. Aseguró que no recibiría de él ninguna prueba de afecto en lo que a ese tema se refería. La señora Bennet no podía comprenderlo. Era superior a las posibilidades de su imaginación que el rencor de su marido llegase hasta el punto de negar a su hija un privilegio sin el cual su matrimonio apenas parecería válido. Era más sensible a la desgracia de que su hija no tuviese vestido de novia que ponerse que a la vergüenza de que se hubiese fugado y hubiese vivido con Wickham 15 días antes de que la boda se celebrara. Elizabeth se arrepentía más que nunca de haber comunicado a Darcy, empujada por el dolor del momento, la acción de su hermana, pues ya que la boda iba a cubrir el escándalo de la fuga, era de suponer que los ingratos preliminares serían ocultados a todos los que podían ignorarlos. No temía la indiscreción de Darcy. Pocas personas le inspiraban más confianza que él, pero le mortificaba que supiese la flaqueza de su hermana, y no por el temor de que le acarrease a ella ningún perjuicio, porque de todos modos el abismo que parecía mediar entre ambos era invencible. Aunque el matrimonio de Lidia se hubiese arreglado de la manera más honrosa, no se podía suponer que Darcy quisiera emparentar con una familia que a todos sus demás reparos iba a añadir ahora la alianza más íntima con el hombre que con tanta justicia Darcy despreciaba. Ante una cosa así, era natural que Darcy retrocediera. El deseo de ganarse el afecto de Elizabeth, que ésta había adivinado en él en Derbyshire, no podía sobrevivir a semejante golpe. Elizabeth se sentía humillada, entristecida y llena de vagos remordimientos. Ansiaba su cariño cuando ya no podía esperar obtenerlo. Quería saber de él cuando ya no había la más mínima oportunidad de tener noticias suyas. Estaba convencida de que habría podido ser feliz con él, cuando era probable que no se volvieran a ver. ¡Qué triunfo para él!, pensaba. Si supiera que las proposiciones que deseché con tanto orgullo hace solo 4 meses, las recibiría ahora encantada. No dudaba que era generoso como el que más, pero mientras viviese, aquello tenía que constituir para él un triunfo. Empezó entonces a comprender que Darcy era exactamente, por su modo de ser y su talento, el hombre que más le habría convenido. El entendimiento y el carácter de Darcy, aunque no semejantes a los suyos, habrían colmado todos sus deseos. Su unión habría sido ventajosa para ambos. Con la soltura y la viveza de ella, el temperamento de él se habría suavizado y habría mejorado sus modales. Y el juicio, la cultura y el conocimiento del mundo que él poseía le habrían reportado a ella importantes beneficios. Pero ese matrimonio ideal ya no podría dar una lección a las admiradoras multitudes de lo que era la felicidad conyugal. La unión que iba a efectuarse en la familia de Elizabeth era muy diferente y excluía la posibilidad de la primera. No podían imaginar cómo se las arreglarían Wickham y Lidia para vivir con una pasable independencia, pero no le era difícil conjeturar lo poco estable que había de ser la felicidad de una pareja unida únicamente porque sus pasiones eran más fuertes que su virtud. El señor Gardiner no tardó en volver a escribir a su cuñado. Contestaba brevemente al agradecimiento del señor Bennet, diciendo que su mayor deseo era contribuir al bienestar de toda su familia, y terminaba rogando que no se volviese a hablar más del tema. El principal objeto de la carta era informarle de que Wickham había resuelto abandonar el regimiento. Tenía muchas ganas de que lo hiciese, añadía cuando ultimamos el matrimonio, y creo que convendrás conmigo en que su salida de ese cuerpo es altamente provechosa, tanto para él como para mi sobrina.
La intención del señor Wickham es entrar en el ejército regular, y entre sus antiguos amigos hay quien puede y quiere ayudarle a conseguirlo. Se le ha prometido el grado de alférez en el regimiento del general X, actualmente acuartelado en el norte. Es mucho mejor que se aleje de esta parte del reino. Él promete firmemente, y espero que sea así, que, hallándose entre otras gentes ante las cuales no deberán desacreditarse, los dos serán más prudentes. He escrito al coronel Forster participándole en nuestros arreglos y suplicándole que diga a los diversos acreedores del señor Wickham en Brighton y sus alrededores que se les pagará inmediatamente bajo mi responsabilidad. ¿Te importaría tomarte la molestia de dar las mismas seguridades a los acreedores de Meryton de los que te mando una lista de acuerdo con lo que el señor Wickham me ha indicado? Nos ha confesado todas sus deudas y espero que al menos en esto no nos haya engañado. Haggerstone tiene ya instrucciones y dentro de una semana estará todo listo. Entonces el señor Wickham se incorporará a su regimiento, a no ser que primero se le invite a ir a Longbourn, pues me dice mi mujer que Lidia tiene muchos deseos de veros a todos antes de dejar el sur. Está muy bien, y os ruega sumisamente que os acordéis de ella, su madre y tú. Tuyo, E. Gardiner. El señor Bennet y sus hijas comprendieron las ventajas de que Wickham saliese de la guarnición del condado tan claramente como el señor Gardiner. Pero la señora Bennet no estaba tan satisfecha como ellos. Le disgustaba mucho que Lidia se estableciese en el norte, precisamente cuando ella esperaba con placer y orgullo disfrutar de su compañía, pues no había renunciado a su ilusión de que residiera en Hertfordshire, y además era una lástima que Lidia se separase de un regimiento donde todos la conocían y donde tenía tantos admiradores. Quiere tanto a la señora Forster que le será muy duro abandonarla, y además hay varios muchachos que le gustan. Puede que los oficiales del regimiento del general X no sean tan simpáticos. La súplica, pues como tal había de considerarse de su hija de ser admitida de nuevo en la familia antes de partir para el norte, fue al principio rotundamente denegada. Pero Jane y Elizabeth, por los sentimientos y por el porvenir de su hermana, deseaban que notificase su matrimonio a sus padres en persona, e insistieron con tal interés, suavidad y dulzura en que el señor Bennet accediese a recibirles a ella y a su marido en Longbourn después de la boda, que le convencieron. De modo que la señora Bennet tuvo la satisfacción de saber que podrían presentar a la vecindad a su hija casada antes de que fuese desterrada al norte. En consecuencia, cuando el señor Bennet volvió a escribir a su cuñado, le dio permiso para que la pareja viniese, y se determinó que al acabar la ceremonia saldrían para Longbourn. Elizabeth se quejó de que Wickham aceptase este plan, y si se hubiese guiado solo por sus propios deseos, Wickham sería para ella la última persona con quien querría encontrarse. Capítulo 51. Llegó el día de la boda de Lidia, y Jane y Elizabeth se interesaron por ella probablemente más que ella misma. Se envió el coche a buscarlos a X, y volvería con ellos a la hora de comer. Jane y Elizabeth temían su llegada, especialmente Jane, que suponía en Lidia los mismos sentimientos que a ella la habrían embargado si hubiese sido la culpable, y se atormentaba pensando en lo que Lidia debía sufrir. Llegaron. La familia estaba reunida en el saloncillo esperándolos. La sonrisa adornaba el rostro de la señora Bennet cuando el coche se detuvo frente a la puerta. Su marido estaba impenetrablemente serio, y sus hijas, alarmadas, ansiosas e inquietas. Se oyó la voz de Lidia en el vestíbulo, se abrió la puerta y la recién casada entró en la habitación. Su madre se levantó, la abrazó y le dio con entusiasmo la bienvenida, tendiéndole la mano a Wickham, que seguía a su mujer, deseándoles a ambos la mayor felicidad, con una presteza que demostraba su convicción de que sin duda serían felices. El recibimiento del señor Bennet, hacia quien se dirigieron luego, ya no fue tan cordial. Reafirmó su seriedad y apenas abrió los labios. La tranquilidad de la joven pareja era realmente suficiente para provocarle. A Elizabeth le daba vergüenza, e incluso Jane estaba escandalizada. Lidia seguía siendo Lidia, indómita, descarada, insensata, chillona y atrevida. Fue de hermana en hermana pidiéndoles que la felicitaran, y cuando al fin se sentaron todos, miró con avidez por toda la estancia, notando que había habido un pequeño cambio y,
soltando una carcajada, dijo que hacía un montón de tiempo que no estaba allí. Wickham no parecía menos contento que ella, pero sus modales seguían siendo tan agradables que si su modo de ser y su boda hubieran sido como debían, sus sonrisas y sus desenvueltos ademanes al reclamar el reconocimiento de su parentesco por parte de sus cuñadas les habrían seducido a todas. Elizabeth nunca creyó que fuese capaz de tanta desfachatez, pero se sentó decidida a no fijar límites en adelante a la desvergüenza de un desvergonzado. Tanto Jane como ella estaban ruborizadas, pero las mejillas de los causantes de su turbación permanecían inmutables. No faltó la conversación. La novia y la madre hablaban sin respiro, y Wickham, que se sentó al lado de Elizabeth, comenzó a preguntar por sus conocidos de la vecindad con una alegría y buen humor que ella no habría podido igualar en sus respuestas. Tanto Lydia como Wickham parecían tener unos recuerdos maravillosos. Recordaban todo lo pasado sin ningún pesar, y ella hablaba voluntariamente de cosas a las que sus hermanas no habrían hecho alusión por nada del mundo. «Ya han pasado 3 meses desde que me fui», exclamó, «y parece que fue hace solo 15 días. Y sin embargo, ¿cuántas cosas han ocurrido? Dios mío, cuando me fui no tenía idea de que cuando volviera iba a estar casada, aunque pensaba que sería divertidísimo que así fuese». Su padre alzó los ojos. Jane estaba angustiada. Elizabeth miró a Lydia significativamente, pero ella, que nunca veía ni oía lo que no le interesaba, continuó alegremente. «Mamá, ¿sabe la gente de por aquí que me he casado? Me temía que no, y por eso, cuando adelantamos el carruaje de William Goulding, quise que se enterase. Bajé el cristal que quedaba a su lado y me quité el guante y apoyé la mano en el marco de la ventanilla para que me viese el anillo. Entonces le saludé y sonreí como si nada». Elizabeth no lo aguantó más. Se levantó y se fue a su cuarto, y no bajó hasta oír que pasaban por el vestíbulo en dirección al comedor. Llegó a tiempo de ver cómo Lydia, pavoneándose, se colocaba en la mesa al lado derecho de su madre y le decía a su hermana mayor: «Jane, ahora me corresponde a mí tu puesto. Tú pasas a segundo lugar, porque yo soy una señora casada». No cabía suponer que el tiempo diese a Lydia aquella mesura de la que siempre había carecido. Su tranquilidad de espíritu y su desenfado iban en aumento. Estaba impaciente por ver a la señora Phillips, a los Lucas y a todos los demás vecinos para oír cómo la llamaban, señora Wickham. Mientras tanto, después de comer, fue a enseñar su anillo de boda a la señora Hill y a las 2 criadas para presumir de casada. «Bien, mamá», dijo cuando todos volvieron al saloncillo. «¿Qué te parece mi marido? ¿No es encantador? Estoy segura de que todas mis hermanas me envidian. Solo deseo que tengan la mitad de suerte que yo. Deberían ir a Brighton. Es un sitio ideal para conseguir marido. Qué pena que no hayamos ido todas». «Es verdad. Si yo mandase, habríamos ido. Lydia, querida mía, no me gusta nada que te vayas tan lejos. ¿Tiene que ser así?» «Oh, señor, sí. No hay más remedio. Pero me gustará mucho. Tú, papá y mis hermanas tenéis que venir a vernos. Estaremos en Newcastle todo el invierno y habrá seguramente algunos bailes. Procuraré conseguir buenas parejas para todas». «Eso es lo que más me gustaría», suspiró su madre. «Y cuando regreséis, que se queden con nosotras 1 o 2 de mis hermanas, y estoy segura de que les habré encontrado marido antes de que acabe el invierno». «Te agradezco la intención», repuso Elizabeth, «pero no me gusta mucho que digamos tu manera de conseguir marido». Los invitados iban a estar en Longbourn 10 días solamente. Wickham había recibido su destino antes de salir de Londres y tenía que incorporarse a su regimiento dentro de una quincena. Nadie, excepto la señora Bennet, sentía que su estancia fuese tan corta. La mayor parte del tiempo se lo pasó en hacer visitas acompañada de su hija y en organizar fiestas en la casa. Las fiestas eran gratas a todos. Evitar el círculo familiar era aún más deseable para los que pensaban que para los que no pensaban. El cariño de Wickham por Lydia era exactamente tal como Elizabeth se lo había imaginado, y muy distinto que el de Lydia por él. No necesitó Elizabeth más que observar un poco a su hermana para darse cuenta de que la fuga había obedecido más al amor de ella por él que al de él por ella.
Se habría extrañado de que Wickham se hubiera fugado con una mujer hacia la que no sentía ninguna atracción especial, si no hubiese tenido por cierto que la mala situación en que se encontraba le había impuesto aquella acción, y no era él hombre, en semejante caso, para rehuir la oportunidad de tener una compañera. Lidia estaba loca por él. Su querido Wickham no se le caía de la boca. Era el hombre más perfecto del mundo, y todo lo que hacía estaba bien hecho. Aseguraba que a primeros de septiembre Wickham mataría más pájaros que nadie de la comarca. Una mañana, poco después de su llegada, mientras estaba sentada con sus hermanas mayores, Lidia le dijo a Elizabeth: «Creo que todavía no te he contado cómo fue mi boda. No estabas presente cuando se le expliqué a mamá y a las otras. ¿No te interesa saberlo?» «Realmente no», contestó Elizabeth. «No deberías hablar mucho de ese asunto». «¡Ay, qué rara eres! Pero quiero contártelo. Ya sabes que nos casamos en San Clemente, porque el alojamiento de Wickham pertenecía a esa parroquia. Habíamos acordado estar todos allí a las 11. Mis tíos y yo teníamos que ir juntos y reunirnos con los demás en la iglesia. Bueno, llegó la mañana del lunes y yo estaba que no veía. ¿Sabes? Tenía un miedo de que pasara algo que lo echase todo a perder. Me habría vuelto loca. Mientras me vestí, mi tía me estuvo predicando dale que dale como si me estuviera leyendo un sermón. Pero yo no escuché ni la 10ª parte de sus palabras, porque, como puedes suponer, pensaba en mi querido Wickham y en si se pondría su traje azul para la boda. Bueno, desayunamos a las 10, como de costumbre. Yo creí que aquello no acabaría nunca, porque has de saber que los tíos estuvieron pesadísimos conmigo durante todo el tiempo que pasé con ellos. Créeme, no puse los pies fuera de casa en los 15 días, ni una fiesta, ninguna excursión, nada. La verdad es que Londres no estaba muy animado, pero el Little Theatre estaba abierto. En cuanto llegó el coche a la puerta, mi tío tuvo que atender a aquel horrible señor Stone para cierto asunto, y ya sabes que en cuanto se encuentran, la cosa va para largo. Bueno, yo tenía tanto miedo que no sabía qué hacer, porque mi tío iba a ser el padrino, y si llegábamos después de la hora, ya no podríamos casarnos aquel día. Pero, afortunadamente, mi tío estuvo listo a los 2 minutos y salimos para la iglesia. Pero después me acordé de que si tío Gardiner no hubiese podido ir a la boda, de todos modos no se habría suspendido, porque el señor Darcy podía haber ocupado su lugar. ¿El señor Darcy?, repitió Elizabeth con total asombro. Claro, acompañaba a Wickham, ya sabes, pero, ¡ay de mí!, se me había olvidado. No debí decirlo, se lo prometí fielmente. ¿Qué dirá Wickham? Era un secreto. Si era un secreto, dijo Jane, no digas ni una palabra más. Yo no quiero saberlo. Naturalmente, añadió Elizabeth, a pesar de que se moría de curiosidad. No te preguntaremos nada. Gracias, dijo Lidia, porque si me preguntáis, os lo contaría todo, y Wickham se enfadaría. Con semejante incentivo para sonsacarle, Elizabeth se abstuvo de hacerlo, y para huir de la tentación se marchó. Pero ignorar aquello era imposible, o, por lo menos, lo era no tratar de informarse. Darcy había asistido a la boda de Lidia. Tanto el hecho como sus protagonistas parecían precisamente los menos indicados para que Darcy se mezclase con ellos. Por su cabeza cruzaron rápidas y confusas conjeturas sobre lo que aquello significaba, pero ninguna le pareció aceptable. Las que más le complacían, porque enaltecían a Darcy, eran aparentemente improbables. No podía soportar tal incertidumbre, por lo que se apresuró y cogió una hoja de papel para escribir una breve carta a su tía pidiéndole le aclarase lo que a Lidia se le había escapado, si era compatible con el secreto del asunto. «Ya comprenderás», añadía, «que necesito saber por qué una persona que no tiene nada que ver con nosotros y que propiamente hablando es un extraño para nuestra familia, ha estado con vosotros en ese momento. Te suplico que me contestes a vuelta de correo y me lo expliques, a no ser que haya poderosas razones que impongan el secreto que Lidia dice, en cuyo caso tendré que tratar de resignarme con la ignorancia». «Pero no lo haré», se dijo a sí misma al acabar la carta.
Y querida tía, si no me lo cuentas, me veré obligada a recurrir a tretas y estratagemas para averiguarlo. El delicado sentido del honor de Jane le impidió hablar a solas con Elizabeth de lo que a Lydia se le había escapado. Elizabeth se alegró, aunque de esta manera, si sus pesquisas daban resultado, no podría tener un confidente. Capítulo 52. Elizabeth tuvo la satisfacción de recibir inmediata respuesta a su carta. Corrió con ella al sotillo, donde había menos probabilidades de que la molestaran. Se sentó en un banco y se preparó a ser feliz, pues la extensión de la carta la convenció de que no contenía una negativa. Grace Church Street, 8 de septiembre. Mi querida sobrina, acabo de recibir tu carta y voy a dedicar toda la mañana a contestarla, pues creo que en pocas palabras no podré decirte lo mucho que tengo que contarte. Debo confesar que me sorprendió tu pregunta, pues no la esperaba de ti. No te enfades. Solo deseo que sepas que no creía que tales aclaraciones fueran necesarias por tu parte. Si no quieres entenderme, perdona mi impertinencia. Tu tío está tan sorprendido como yo, y solo por la creencia de que eres parte interesada se ha permitido obrar como lo ha hecho. Pero, por si efectivamente eres inocente y no sabes nada de nada, tendré que ser más explícita. El mismo día que llegué de Longbourn, tu tío había tenido una visita muy inesperada. El señor Darcy vino y estuvo encerrado con él varias horas. Cuando yo regresé ya estaba todo arreglado, así que mi curiosidad no padeció tanto como la tuya. Darcy vino para decir a Gardiner que había descubierto el escondite de Wickham y tu hermana, y que les había visto y hablado a los dos. A Wickham varias veces, a tu hermana una solamente. Por lo que puedo deducir, Darcy se fue de Derbyshire al día siguiente de haberlo sido nosotros, y vino a Londres con la idea de buscarlos. El motivo que dio es que se reconocía culpable de que la infamia de Wickham no hubiese sido suficientemente conocida para impedir que una muchacha decente le amase o se confiara a él. Generosamente lo imputó todo a su ciego orgullo, diciendo que antes había juzgado indigno de él publicar sus asuntos privados. Su conducta hablaría por él, por lo tanto, creyó su deber intervenir y poner remedio a un mal que él mismo había ocasionado. Si tenía otro motivo, estoy segura de que no era deshonroso. Había pasado varios días en la capital sin poder dar con ellos, pero tenía una pista que podía guiarle y que era más importante que todas las nuestras y que, además, fue otra de las razones que le impulsaron a venir a vernos. Parece ser que hay una señora, una tal señora Young, que tiempo atrás fue el aya de la señorita Darcy, y hubo que destituirla de su cargo por alguna causa censurable que él no nos dijo. Al separarse de la familia Darcy, la señora Young tomó una casa grande en Edward Street y desde entonces se ganó la vida alquilando habitaciones. Darcy sabía que esa señora Young tenía estrechas relaciones con Wickham y a ella acudió en busca de noticias de éste en cuanto llegó a la capital. Pero pasaron 2 o 3 días sin que pudiera obtener de dicha señora lo que necesitaba. Supongo que no quiso hablar hasta que le sobornaran, pues, en realidad, sabía desde el principio en dónde estaba su amigo Wickham. En efecto, acudió ella a su llegada a Londres, y si hubiese habido lugar en su casa, allí se habría alojado. Pero, al fin, nuestro buen amigo consiguió la dirección que buscaba. Estaban en la calle X. Vio a Wickham y luego quiso ver a Lydia. Nos confesó que su primer propósito era convencerla de que saliese de aquella desdichada situación y volviese al seno de su familia si se podía conseguir que la recibieran, y le ofreció su ayuda en todo lo que estuviera a su alcance. Pero encontró a Lydia absolutamente decidida a seguir tal como estaba. Su familia no le importaba un comino y rechazó la ayuda de Darcy. No quería oír hablar de abandonar a Wickham. Estaba convencida de que se casarían alguna vez y le tenía sin cuidado saber cuándo. En vista de esto, Darcy pensó que lo único que había que hacer era facilitar y asegurar el matrimonio. En su primer diálogo con Wickham, vio que el matrimonio no entraba en los cálculos de éste. Wickham confesó que se había visto obligado a abandonar el regimiento debido a ciertas deudas de honor que le apremiaban. No tuvo el menor escrúpulo en echar la culpa a la locura de Lydia todas las desdichadas consecuencias de la huida. Dijo que renunciaría inmediatamente a su empleo y en cuanto al porvenir,
No sabía qué iba a hacer de él. Debía irse a alguna parte, pero no sabía dónde, y reconoció que no tenía dónde caerse muerto. El señor Darcy le preguntó por qué no se había casado con tu hermana en el acto. Aunque el señor Bennet no debía de ser muy rico, algo podría hacer por él y su situación mejoraría con el matrimonio. Pero, por la contestación que dio Wickham, Darcy comprendió que todavía acariciaba la esperanza de conseguir una fortuna más sólida, casándose con otra muchacha en algún otro país. No obstante, y dadas las circunstancias en que se hallaba, no parecía muy reacio a la tentación de obtener una solución inmediata. Se entrevistaron repetidas veces, porque había muchas cosas que discutir. Wickham, desde luego, necesitaba mucho más de lo que podía dársele, pero al fin se prestó a ser razonable. Cuando todo estuvo convenido entre ellos, lo primero que hizo el señor Darcy fue informar a tu tío, por lo cual vino a Grayshire Street por primera vez la tarde anterior a mi llegada. Pero no pudo ver a Gardiner. Darcy averiguó que tu padre seguía aún en nuestra casa, pero que iba a marcharse al día siguiente. No creyó que tu padre fuese persona más a propósito que tu tío para tratar del asunto, y entonces aplazó su visita hasta que tu padre se hubo ido. No dejó su nombre, y al otro día supimos únicamente que había venido un caballero por una cuestión de negocios. El sábado volvió. Tu padre se había marchado y tu tío estaba en casa. Como he dicho antes, hablaron largo rato los dos. El domingo volvieron a reunirse, y entonces le vi yo también. Hasta el lunes no estuvo todo decidido, y entonces fue cuando se mandó al propio a Longbourn. Pero nuestro visitante se mostró muy obstinado. Te aseguro, Elizabeth, que la obstinación es el verdadero defecto de su carácter. Le han acusado de muchas faltas en varias ocasiones, pero esa es la única verdadera. Todo lo quiso hacer él por su cuenta, a pesar de que tu tío, y no lo digo para que me lo agradezcas, así que te ruego no hables de ello, lo habría arreglado todo al instante. Discutieron los dos mucho tiempo, mucho más de lo que merecían el caballero y la señorita en cuestión, pero al cabo tu tío se vio obligado a ceder, y en lugar de permitirle que fuese útil a su sobrina, le redujo a aparentarlo únicamente, por más disgusto que esto le causara a tu tío. Así es que me figuro que tu carta de esta mañana le ha proporcionado un gran placer al darle la oportunidad de confesar la verdad y quitarse los méritos que se deben a otro. Pero te suplico que no lo divulgues y que, como máximo, no se lo digas más que a Jane. Me imagino que sabrás lo que se han hecho por esos jóvenes. Se han pagado las deudas de Wickham, que ascienden, según creo, a muchísimo más de 1000 libras. Se han fijado otras 1000 para aumentar la dote de Lidia, y se le ha conseguido a él un empleo. Según Darcy, las razones por las cuales han hecho todo esto son únicamente las que te he dicho antes. Por su reserva no se supo quién era Wickham y se le recibió y consideró de modo que no merecía. Puede que haya algo de verdad en esto, aunque yo no dudo que ni la reserva de Darcy ni la de nadie tenga nada que ver en el asunto. Pero a pesar de sus bonitas palabras, mi querida Elizabeth, puedes estar segura de que tu tío jamás habría cedido a no haberle creído movido por otro interés. Cuando todo estuvo resuelto, el señor Darcy regresó junto a sus amigos que seguían en Pemberley, pero prometió volver a Londres para la boda y para liquidar las gestiones monetarias. Creo que ya te lo he contado todo. Si es cierto lo que dices, este relato te habrá de sorprender muchísimo, pero me figuro que no te disgustará. Lidia vino a casa y Wickham tuvo constante acceso a ella. Él era el mismo que conocí en Hertfordshire, pero no te diría lo mucho que me desagradó la conducta que Lidia tuvo durante su permanencia en nuestra casa, si no fuera porque la carta de Jane del miércoles me dio a entender que al llegar a Longbourn se portó exactamente igual, por lo que no habrá de extrañarte lo que ahora cuento. Le hablé muchas veces con toda seriedad, haciéndole ver la desgracia que había acarreado a su familia, pero si me oyó sería por casualidad, porque estoy convencida de que ni siquiera me escuchaba. Hubo veces en que llegó a irritarme, pero me acordaba de mis queridas Elizabeth y Jane y me revestía de paciencia. El señor Darcy volvió puntualmente y, como Lidia os dijo, asistió a la boda. Comió con nosotros al día siguiente. Se disponía a salir de Londres el miércoles o el jueves.
Te enojarás conmigo, querida Lizzie, si aprovecho esta oportunidad para decirte lo que nunca me habría atrevido a decirte antes, y es lo mucho que me gusta Darcy. Su conducta con nosotros ha sido tan agradable en todo como cuando estábamos en Derbyshire. Su inteligencia, sus opiniones, todo me agrada. No le falta más que un poco de viveza, y eso si se casa juiciosamente, su mujer se lo enseñará. Me parece que disimula muy bien. Apenas pronunció tu nombre, pero se ve que el disimulo está de moda. Te ruego que me perdones si he estado muy suspicaz, o por lo menos no me castigues hasta el punto de excluirme de Pemberley. No seré feliz del todo hasta que no haya dado la vuelta completa a la finca. Un faetón bajo con un buen par de jacas sería lo ideal. No puedo escribirte más. Los niños me están llamando desde hace media hora. Tuya afectísima, M. Gardiner. El contenido de esta carta dejó a Elizabeth en una conmoción en la que no se podía determinar si tomaba mayor parte el placer o la pena. Las vagas sospechas que en su incertidumbre sobre el papel de Darcy en la boda de su hermana había concebido, sin osar alentarlas, porque implicaban alardes de bondad demasiado grandes para ser posibles, y, temiendo que fueran ciertas por la humillación que la gratitud impondría, quedaban pues confirmadas. Darcy había ido detrás de ellos expresamente, había asumido toda la molestia y mortificación inherentes a aquella búsqueda. Imploró a una mujer a la que debía detestar y se vio obligado a tratar con frecuencia, a persuadir y a la postre sobornar al hombre que más deseaba evitar y cuyo solo nombre le horrorizaba pronunciar. Todo lo había hecho para salvar a una muchacha que nada debía de importarle y por quien no podía sentir ninguna estimación. El corazón le decía a Elizabeth que lo había hecho por ella, pero otras consideraciones reprimían esta esperanza, y pronto se dio cuenta de que halagaba su vanidad al pretender explicar el hecho de esa manera, pues Darcy no podía sentir ningún afecto por una mujer que le había rechazado, y, si lo sentía, no sería capaz de sobreponerse a un sentimiento tan natural como el de emparentar con Wickham. Darcy, cuñado de Wickham. El más elemental orgullo tenía que rebelarse contra ese vínculo. Verdad es que Darcy había hecho tanto que Elizabeth estaba confundida, pero dio una razón muy verosímil. No era ningún disparate pensar que Darcy creyese haber obrado mal. Era generoso y tenía medios para demostrarlo, y aunque Elizabeth se resistía a admitir que hubiese sido ella el móvil principal, cabía suponer que un resto de interés por ella había contribuido a sus gestiones en un asunto que comprometía la paz de su espíritu. Era muy penoso quedar obligados de tal forma a una persona a la que nunca podrían pagar lo que había hecho. Le debían la salvación y la reputación de Lidia. Cuánto le dolieron a Elizabeth su ingratitud y las insolentes palabras que le había dirigido. Estaba avergonzada de sí misma, pero orgullosa de él, orgullosa de que se hubiera portado tan compasivo y noblemente. Leyó una y otra vez los elogios que le tributaba su tía, y aunque no le parecieron suficientes, le complacieron. Le daba un gran placer, aunque también le entristecía pensar que sus tíos creían que entre Darcy y ella subsistía afecto y confianza. Se levantó de su asiento y salió de su meditación al notar que alguien se aproximaba, y antes de que pudiera alcanzar otro sendero, Wickham le abordó. «Temo interrumpir tu solitario paseo, querida hermana», le dijo poniéndose a su lado. «Así es, en efecto», replicó con una sonrisa, «pero no quiere decir que la interrupción me moleste». «Sentiría molestarte. Nosotros hemos sido siempre buenos amigos, y ahora somos algo más». «Cierto. ¿Y los demás han salido?» «No sé. La señora Bennet y Lidia se han ido en coche a Meryton. Me han dicho tus tíos, querida hermana, que has estado en Pemberley». Elizabeth contestó afirmativamente. «Te envidio ese placer, y si me fuera posible pasaría por allí de camino a Newcastle. Supongo que verías a la anciana ama de llaves. Pobre señora Reynolds, cuánto me quería, pero me figuro que no me nombraría delante de vosotros». «Sí, te nombró». «¿Y qué dijo?» «Que habías entrado en el ejército y que andabas en malos pasos. Ya sabes que a tanta distancia las cosas se desfiguran». «Claro», contestó él mordiéndose los labios.
Elizabeth creyó haberle acallado, pero Wickham dijo enseguida: «Me sorprendió ver a Darcy el mes pasado en la capital. Nos encontramos varias veces. Me gustaría saber qué estaba haciendo en Londres». «Puede que preparase su matrimonio con la señorita de Bourgh», dijo Elizabeth. «Debe de ser algo especial para que esté en Londres en esta época del año». «Indudablemente. ¿Le viste cuando estuviste en Lambton? Creo que los Gardiner me dijeron que sí». «Efectivamente, nos presentó a su hermana». «¿Y te gustó?» «Muchísimo». «Es verdad que he oído decir que en estos 2 últimos años ha mejorado extraordinariamente. La última vez que la vi no prometía mucho. Me alegro de que te gustase. Espero que le vaya bien». «Le irá bien. Ha pasado ya la edad más difícil». «¿Pasaste por el pueblo de Kimpton?» «No me acuerdo». «Te lo digo porque esa es la rectoría que debía haber tenido yo. Es un lugar delicioso. Y qué casa parroquial tan excelente tiene. Me habría convenido desde todos los puntos de vista». «¿Te habría gustado componer sermones?» «Muchísimo. Lo habría tomado como una parte de mis obligaciones y pronto no me habría costado ningún esfuerzo. No puedo quejarme, pero no hay duda de que eso habría sido lo mejor para mí. La quietud y el retiro de semejante vida habrían colmado todos mis anhelos, pero no pudo ser». «¿Le oíste a Darcy mencionar ese tema cuando estuviste en Kent?» «Supe de fuentes fidedignas que la parroquia se delegó solo condicionalmente y a la voluntad del actual señor de Pemberley». «¿Eso te ha dicho?» «Sí, algo de eso había. Así te lo conté la primera vez, ¿te acuerdas?» «También oí decir que hubo un tiempo en el que componer sermones no te parecía tan agradable como ahora, que entonces declaraste tu intención de no ordenarte nunca y que el asunto se liquidó de acuerdo contigo». «Sí, es cierto. Debes recordar lo que dije acerca de eso cuando hablamos de ello la primera vez». Estaba ya casi a la puerta de la casa, pues Elizabeth había seguido paseando para quitárselo de encima. Por consideración a su hermana, no quiso provocarle y solo le dijo con una sonrisa: «Vamos, Wickham, somos hermanos. No discutamos por el pasado. Espero que de ahora en adelante no tengamos por qué discutir». Le dio la mano y él se la besó con afectuosa galantería, aunque no sabía qué cara poner, y entraron en la casa. Capítulo 53. Wickham quedó tan escarmentado con aquella conversación que nunca volvió a exponerse, ni a provocar a su querida hermana Elizabeth a reanudarla, y ella se alegró de haber dicho lo suficiente para que no mencionase el tema más. Llegó el día de la partida del joven matrimonio, y la señora Bennet se vio forzada a una separación que al parecer iba a durar 1 año, por lo menos, ya que de ningún modo entraba en los cálculos del señor Bennet el que fuesen todos a Newcastle. «Oh, señor, no lo sé. ¿Acaso tardaremos 2 o 3 años?» «Escríbeme muy a menudo, querida». «Tan a menudo como pueda. Pero ya sabes que las mujeres casadas no disponemos de mucho tiempo para escribir. Mis hermanas sí podrán escribirme, no tendrán otra cosa que hacer». El adiós de Wickham fue mucho más cariñoso que el de su mujer. Sonrió, estuvo muy agradable y dijo cosas encantadoras. «Es un joven muy fino», dijo el señor Bennet en cuanto se habían ido. «No he visto nunca otro igual. Es una máquina de sonrisas y nos hace la pelota a todos. Estoy orgullosísimo de él. Desafío al mismo Sir William Lucas a que consiga un yerno más valioso». La pérdida de su hija sumió en la tristeza a la señora Bennet por varios días. «Muchas veces pienso», decía, «que no hay nada peor que separarse de las personas queridas. Se queda una tan desamparada sin ellas». «Pues ya ves, esa es una consecuencia de casar a las hijas», observó Elizabeth. «Te hará más feliz que las otras 4 sigamos solteras». «No es eso. Lidia no me abandona porque se haya casado, sino porque el regimiento de su marido está lejos. Si hubiera estado más cerca, no se habría marchado tan pronto». Pero el desaliento que este suceso le causó se alivió enseguida, y su mente empezó a funcionar de nuevo con gran agitación ante la serie de noticias que circulaban por aquel entonces.
El ama de llaves de Netherfield había recibido órdenes de preparar la llegada de su amo, que iba a tener lugar dentro de 2 o 3 días, para dedicarse a la caza durante unas semanas. La señora Bennet estaba nerviosísima, miraba a Jane y sonreía, y sacudía la cabeza alternativamente. Bueno, ¿con qué viene el señor Bingley, hermana? Pues fue la señora Phillips la primera en darle la noticia. Pues mejor, aunque no me importa. Tú sabes que nada tenemos que ver con él y que no quiero volver a verlo. Si quiere venir a Netherfield, que venga. Y quién sabe lo que puede pasar. Pero no nos importa. Ya sabes que hace tiempo acordamos no volver a decir palabra de esto. ¿Es cierto que viene? Puedes estar segura, respondió la otra, porque la señora Nichols estuvo en Meryton ayer tarde. La vi pasar y salí dispuesta a saber la verdad. Ella me dijo que sí, que su amo llegaba. Vendrá el jueves a más tardar, pues puede que llegue el miércoles. La señora Nichols me dijo que iba a la carnicería a encargar carne para el miércoles y llevaba 3 pares de patos listos para matar. Al saber la noticia, Jane mudó de color. Hacía meses que entre ella y Elizabeth no se hablaba de Bingley, pero ahora, en cuanto estuvieron solas, le dijo: «He notado, Elizabeth, que cuando mi tía comentaba la noticia del día, me estabas mirando. Ya sé que pareció que me dio apuro, pero no te figures que era por alguna tontería. Me quedé confusa un momento porque me di cuenta de que me estaríais observando. Te aseguro que la noticia no me da tristeza ni gusto. De una cosa me alegro, de que viene solo, porque así lo veremos menos. No es que tenga miedo por mí, pero temo los comentarios de la gente». Elizabeth no sabía qué pensar. Si no lo hubiera visto en Derbyshire, habría podido creer que venía tan solo por el citado motivo, pero no dudaba de que aún amaba a Jane, y hasta se arriesgaba a pensar que venía con la aprobación de su amigo o que se había atrevido incluso a venir sin ella. «Es duro», pensaba a veces, «que este pobre hombre no pueda venir a una casa que ha alquilado legalmente sin levantar todas estas cábalas. Yo le dejaré en paz». A pesar de lo que su hermana decía y creía de buena fe, Elizabeth pudo notar que la expectativa de la llegada de Bingley le afectaba. Estaba distinta y más turbada que de costumbre. El tema del que habían discutido sus padres acaloradamente hacía un año surgió ahora de nuevo. «Querido mío, supongo que en cuanto llegue el señor Bingley irás a visitarle». «No y no. Me obligaste a hacerlo el año pasado, prometiéndome que se iba a casar con una de mis hijas, pero todo acabó en agua de borrajas, y no quiero volver a hacer semejante paripé como un tonto». Su mujer le observó lo absolutamente necesario que sería aquella atención por parte de todos los señores de la vecindad en cuanto Bingley llegase a Netherfield. «Es una etiqueta que me revienta», repuso el señor Bennet. «Si quiere nuestra compañía, que la busque. Ya sabe dónde vivimos. No puedo perder el tiempo corriendo detrás de los vecinos cada vez que se van y vuelven». «Bueno, será muy feo que no le visites, pero eso no me impedirá invitarle a comer. Vamos a tener en breve a la mesa a la señora Long y a los Goulding, y como, contándonos a nosotros, seremos 13, habrá justamente un lugar para él». Consolada con esta decisión, quedó perfectamente dispuesta a soportar la descortesía de su esposo, aunque le molestara enormemente que, con tal motivo, todos los vecinos viesen a Bingley antes que ellos. Al acercarse el día de la llegada, Jane dijo: «A pesar de todo, empiezo a sentir que venga. No me importaría nada y le veré con la mayor indiferencia, pero no puedo resistir oír hablar de él perpetuamente. Mi madre lo hace con la mejor intención, pero no sabe ni sabe nadie el sufrimiento que me causa. No seré feliz hasta que Bingley se haya ido de Netherfield». «Querría decirte algo para consolarte», contestó Elizabeth, «pero no puedo. Debes comprenderlo, y la normal satisfacción de recomendar paciencia a los que sufren me está vedada porque a ti nunca te falta».
Bingley llegó. La señora Bennet trató de obtener con ayuda de las criadas las primeras noticias para aumentar la ansiedad y el mal humor que la consumían. Contaba los días que debían transcurrir para invitarle, ya que no abrigaba esperanzas de verlo antes. Pero a la tercera mañana de la llegada de Bingley al condado, desde la ventana de su vestidor le vio que entraba por la verja a caballo y se dirigía hacia la casa. Llamó al punto a sus hijas para que compartieran su gozo. Jane se negó a dejar su lugar junto a la mesa, pero Elizabeth, para complacer a su madre, se acercó a la ventana. Miró y vio que Bingley entraba con Darcy y se volvió a sentar al lado de su hermana. «Mamá, viene otro caballero con él», dijo Catherine. «¿Quién será?» Supongo que algún conocido suyo, querida. No le conozco. «Oh», exclamó Catherine, «parece aquel señor que antes estaba con él. El señor... ¿cómo se llama? Aquel señor alto y orgulloso». ¡Santo Dios! ¿El señor Darcy? Pues sí, es él. Bueno, cualquier amigo del señor Bingley será siempre bienvenido a esta casa. Si no fuera por eso, no puedo verle ni en pintura. Jane miró a Elizabeth con asombro e interés. Sabía muy poco de su encuentro en Derbyshire y, por consiguiente, comprendía el horror que había de causarle a su hermana ver a Darcy casi por primera vez después de la carta aclaratoria. Las dos hermanas estaban bastante intranquilas, cada una sufría por la otra, y como es natural, por sí misma. Entretanto, la madre seguía perorando sobre su odio a Darcy, y sobre su decisión de estar cortés con él solo por consideración a Bingley. Ninguna de las chicas la escuchaba. Elizabeth estaba inquieta por algo que Jane no podía sospechar, pues nunca se había atrevido a mostrarle la carta de la señora Gardiner, ni a revelarle el cambio de sus sentimientos por Darcy. Para Jane, Darcy no era más que el hombre cuyas proposiciones había rechazado Elizabeth y cuyos méritos menospreciaba. Pero para Elizabeth, Darcy era el hombre a quien su familia debía el mayor de los favores y a quien ella miraba con un interés, si no tan tierno, por lo menos tan razonable y justo como el que Jane sentía por Bingley. Su asombro ante la venida de Darcy a Netherfield, a Longbourn, buscándola de nuevo voluntariamente, era casi igual al que experimentó al verlo tan cambiado en Derbyshire. El color, que había desaparecido de su semblante, acudió enseguida violentamente a sus mejillas, y una sonrisa de placer dio brillo a sus ojos al pensar que el cariño y los deseos de Darcy seguían siendo los mismos, pero no quería darlo por seguro. «Primero veré cómo se comporta», se dijo, «y luego Dios dirá si puedo tener esperanzas». Se puso a trabajar atentamente y se esforzó por mantener la calma. No osaba levantar los ojos hasta que su creciente curiosidad le hizo mirar a su hermana cuando la criada fue a abrir la puerta. Jane estaba más pálida que de costumbre, pero más sosegada de lo que Elizabeth hubiese creído. Cuando entraron los dos caballeros, enrojeció, pero los recibió con bastante tranquilidad y sin dar ninguna muestra de resentimiento ni de innecesaria complacencia. Elizabeth habló a los dos jóvenes lo menos que la educación permitía y se dedicó a abordar con más aplicación que nunca. Solo se aventuró a dirigir una mirada a Darcy. Este estaba tan serio como siempre y a ella se le antojó que se parecía más al Darcy que había conocido en Hertfordshire que al que había visto en Pemberley. Pero quizá en presencia de su madre no se sentía igual que en presencia de sus tíos. Era una suposición dolorosa, pero no improbable. Miró también un instante a Bingley, y le pareció que estaba contento y cohibido a la vez. La señora Bennet le recibió con unos aspavientos que dejaron avergonzadas a sus dos hijas, especialmente por el contraste con su fría y ceremoniosa manera de saludar y tratar a Darcy. Particularmente Elizabeth, sabiendo que su madre le debía a Darcy la salvación de su hija predilecta de tan irremediable infamia, se entristeció profundamente por aquella grosería. Darcy preguntó cómo estaban los señores Gardiner y Elizabeth le contestó con cierta turbación. Después apenas dijo nada. No estaba sentado al lado de Elizabeth y acaso se debía a esto su silencio, pero no estaba así en Derbyshire. Allí
cuando no podía hablarle a ella, hablaba con sus amigos. Pero ahora pasaron varios minutos sin que se le oyera la voz, y cuando Elizabeth, incapaz de contener su curiosidad, alzaba la vista hacia él, le encontraba con más frecuencia mirando a Jane que a ella, y a menudo mirando solo al suelo. Parecía más pensativo y menos deseoso de agradar que en su último encuentro. Elizabeth estaba decepcionada y disgustada consigo misma por ello. ¿Cómo pude imaginarme que estuviese de otro modo?, se decía. Ni siquiera sé por qué ha venido aquí. No tenía humor para hablar con nadie más que con él, pero le faltaba valor para dirigirle la palabra. Le preguntó por su hermana, pero ya no supo más que decirle. «Mucho tiempo ha pasado, señor Bingley, desde que se fue usted», dijo la señora Bennet. «Efectivamente», dijo Bingley. «Empezaba a temer», continuó ella, «que ya no volvería. La gente dice que por San Miguel piensa usted abandonar esta comarca, pero espero que no sea cierto. Han ocurrido muchas cosas en la vecindad desde que usted se fue. La señorita Lucas se casó y está establecida en Hunsford, y también se casó una de mis hijas. Supongo que lo habrá usted sabido, seguramente lo habrá leído en los periódicos. Salió en el Times y en el Courier, solo que no estaba bien redactado. Decía solamente: el caballero George Wickham contrajo matrimonio con la señorita Lydia Bennet, sin mencionar a su padre, ni decir dónde vivía la novia, ni nada. La casetilla debió ser obra de mi hermano Gardiner, y no comprendo cómo pudo hacer una cosa tan desabrida. ¿Lo vio usted? Bingley respondió que sí, y la felicitó. Elizabeth no se atrevía a levantar los ojos, y no pudo ver qué cara ponía Darcy. «Es delicioso tener una hija bien casada», siguió diciendo, «pero al mismo tiempo, señor Bingley, es muy duro que se me haya ido tan lejos. Se han trasladado a Newcastle, que cae muy al norte, según creo, y allí estarán no sé cuánto tiempo. El regimiento de mi yerno está destinado allí. Porque habrán usted oído decir que ha dejado la guarnición del condado y que se ha pasado a los regulares. Gracias a Dios, tiene todavía algunos amigos, aunque quizá no tantos como merece». Elizabeth, sabiendo que esto iba dirigido a Darcy, sintió tanta vergüenza que apenas podía sostenerse en la silla. Sin embargo, hizo un supremo esfuerzo para hablar y preguntó a Bingley si pensaba permanecer mucho tiempo en el campo. Él respondió que unas semanas. «Cuando haya matado usted todos sus pájaros, señor Bingley», dijo la señora Bennet, «venga y mate todos los que quiera en la propiedad de mi esposo. Estoy segura que tendrá mucho gusto en ello y de que le reservará sus mejores nidadas». El malestar de Elizabeth aumentó con tan innecesaria y oficiosa atención. No le cabía la menor duda de que todas aquellas ilusiones que renacían después de un año acabarían otra vez del mismo modo. Pensó que años enteros de felicidad no podrían compensarle a ella y a Jane de aquellos momentos de penosa confusión. «No deseo más que una cosa», se dijo, «y es no volver a ver a ninguno de estos dos hombres. Todo el placer que pueda proporcionar su compañía no basta para compensar esta vergüenza. Ojalá no tuviera que volver a encontrármelos nunca». Pero aquella desdicha, que no podrían compensar años enteros de felicidad, se atenuó poco después al observar que la belleza de su hermana volvía a despertar la admiración de su antiguo enamorado. Al principio Bingley habló muy poco con Jane, pero a cada instante parecía más prendado de ella. La encontraba tan hermosa como el año anterior, tan sensible y afable, aunque no tan habladora. Jane deseaba que no se le notase ninguna variación y creía que hablaba como siempre, pero su mente estaba tan ocupada que a veces no se daba cuenta de su silencio. Cuando los caballeros se levantaron para irse, la señora Bennet no olvidó su proyectada invitación. Los dos jóvenes aceptaron y se acordó que cenarían en Longbourn dentro de pocos días. «Me debía una visita, señor Bingley», añadió la señora Bennet, «pues cuando se fue usted a la capital el último invierno, me prometió comer en familia con nosotros en cuanto regresara. Ya ve que no lo he olvidado. Estaba muy disgustada porque no volvió usted para cumplir su compromiso». Bingley pareció un poco desconcertado por esa reflexión,
y dijo que lo sentía mucho, pero que sus asuntos le habían retenido. Darcy y él se marcharon. La señora Bennet había estado a punto de invitarles a comer aquel mismo día, pero a pesar de que siempre se comía bien en su casa, no creía que 2 platos fuesen de ningún modo suficientes para un hombre que le inspiraba tan ambiciosos proyectos, ni para satisfacer el apetito y el orgullo de otro que tenía 10.000 libras al año de renta.